Nancy Arellano, es la presidenta fundadora de Beneactiva, hay que decirlo, una institución que cumple una labor loable en defensa de las libertades, en defensa de la vuelta a la democracia en Venezuela. Hay que saludar el trabajo que vienen realizando con todas las limitaciones naturales, lejos de familia, ¿no? Mirando desde el exterior todo el daño que viene ocasionando 25 años de dictadura en Venezuela. Nancy, qué gusto saludarla, gracias por atender esta comunicación con RCR. José, más bien agradecida por la oportunidad, como siempre. ¿Cómo está analizando la situación en Venezuela? En la víspera desde Panamá, un encuentro con el presidente de ese país, Edmundo González Urrutia, ha ratificado que mañana de todas maneras va a llegar a Venezuela, ¿no? Pero desafiando naturalmente las amenazas y el accionar del régimen de Nicolás Maduro. Tú lo conoces mejor que nosotros, cómo está actuando el régimen, ¿no? ¿Cómo estás analizando la situación? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es ese posicionamiento que tiene la oposición política en estos momentos? Y además, el apoyo que recibe de algunos países de la comunidad internacional. Mira, es un momento decisivo para Venezuela y para Latinoamérica, diría yo, debido a la importancia de los sucesos que se están dando. El hecho de tener un acto de votación donde pese a todas las dificultades que se enfrentaron en el mes de julio, estamos hablando de una campaña desigual, estamos hablando de la inhabilitación de candidatos, estamos hablando de la judicialización de los partidos, de un número importante de presos políticos, se cuentan en centenas los muertos. eh, en medio de ese escenario, se logra un resultado electoral 70% a favor de Edmundo González versus 30% a favor de Maduro. El sistema electoral venezolano, además, como algunos ya sabrán, es un sistema electrónico, es decir, se usan unas máquinas. Esas máquinas que han sido usadas desde la época de Hugo Chávez Frías, eh, tienen un sistema difícil de vulnerar. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de, del proceso de corrosión del sistema democrático en Venezuela y de cómo se usaban las ventajas del Estado para que el gobierno o el partido oficialista tuviese ventajas, ¿no? Por supuesto, producto de estos desmanes, y por eso la contienda electoral terminaba siendo desigual. No se objetaba, insisto, los resultados a través de estos dispositivos que de hecho llevaron a dos victorias importantes de la llamada oposición. Por un lado, la victoria de 2007, cuando se evita una reforma constitucional que declaraba el Estado socialista, y dos, el año 2015, cuando se gana la mayoría en la Asamblea Nacional. Desde ese momento, segundo momento, ya con Maduro en el cargo, recordemos que empezó un amedrentamiento contra el poder legislativo que terminó prácticamente dejándolo sin fuero de poder, ¿no? Sin la ejecución real del mandato de dar leyes, ¿no? Y allí hemos venido pues en una escalada, una agudización de la situación, donde el uso de la fuerza ha ido creciendo al mismo tiempo que la crisis económica, humanitaria, eh, hasta llegar a estos recientes eventos. Pese a todo esto, que resumo muy brevemente, eh, se ganó con 70%, lo que significa que buena parte de las personas, de los ciudadanos, que otrora tiempo apoyaron incluso al chavismo, estoy hablando del chavismo de base, y además incluso en circunscripciones militares, porque los militares en Venezuela votan después de la elección, después de la constitución del 99, se ganó Edmundo González Urrutia. Por supuesto, el CNE se ve impedido de dar un resultado tan contundente, donde hay una combinación del voto de la esperanza con el voto castigo, eh, pero también te habla de que la gente se cansó de tener miedo, y la frase que decían es: el miedo tiene que tenerle miedo al miedo, ¿no? Eh,
y la gente además formó parte de toda la red de testigos, de personeros, que permitieron tener copia de esas actas de ese sistema electrónico que tiene un hash, que tiene unos QR, que tiene unos estándares informáticos que hacen muy difícil su manipulación. Con esas actas, con más del 90% de las actas que se tienen en copia, es que definitivamente pues, se demuestra a todos los países democráticos cuál es el resultado electoral. Y se le muestra además a los países de la región, que algunos todavía han tenido posiciones no consistentes, ¿no?, con los principios democráticos, eh, o que han intentado, ¿no?, pasar por agua tibia la situación, eh, porque básicamente estamos hablando de que se estaría contraviniendo la soberanía popular en pleno, se estaría contraviniendo el principio más básico de democracia, que es que si la gente vota por algo, por alguien, esa persona es la que debe ocupar el cargo. A partir del día de mañana, el señor Edmundo González Urrutia es el presidente electo, bueno, hoy es el presidente electo, mañana sería el presidente ya legítimo, constitucional de Venezuela, pero tiene que pasar por la toma de posesión en Venezuela ante la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia, y tiene que tomar posesión como comandante Ahora, además en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, la agudización de la ahora, represión ha venido recrudeciendo estos días para evitar, por supuesto, lo que la mayoría de los venezolanos ha demostrado querer en las urnas. hay un riesgo latente, sin lugar a dudas. Hemos conversado con periodistas en Venezuela que siguen muy de cerca la situación, nos explicaban que el gobierno de Maduro está dispuesto a todo. Tanto es así que abiertamente han ofrecido una recompensa quien dé por el paradero de Edmundo González Urrutia. Frente a estos Correcto. riesgos, ¿de qué manera, o sea, se tiene que actuar? Porque es un régimen autocrático, es un régimen que está dispuesto a todo, pero también tú acabas de explicar con mucha claridad que hay una oposición ya bastante sólida, el miedo le perdió miedo al miedo, en realidad. Entonces, aquí hay un elemento que tiene que pesar, ¿no? ¿Y qué elemento puede pesar desde tu punto de vista? ¿La presión internacional de los países? ¿La presión interna? ¿Qué elemento? ¿Y cuáles son los Bueno, riesgos particularmente, no? es un, es un multitablero. En este momento estamos hablando de un multitablero donde la expresión ciudadana tiene que seguir. Ahorita en este momento muchos venezolanos están saliendo a las calles para reunirse tras la convocatoria de María Corina Machado. En el Perú y en casi 300 ciudades a nivel mundial se estarán concentrando venezolanos de apoyo a los venezolanos dentro de, y por supuesto hermanos de los distintos países. Hermanos peruanos estarán aquí en Lima, en Cusco, en Chiclayo, en Paita, eh, apoyando la causa, porque esto es, insisto, una causa latinoamericana. Al fin y al cabo, las democracias en la región lograron fortalecerse por esfuerzos eh, coordinados, ¿no? Hermanados. La causa libertaria ha sido en Latinoamérica la causa de todos a la vez, no nada más de uno, ¿no? Y en este momento la presión internacional, en este momento la presión de cada uno de los países, no solamente de la comunidad internacional, sino de los países vecinos, la, la, la presión mediática, el ayudar a visibilizar lo que está ocurriendo, porque los hechos en este momento, monitorear lo que está ocurriendo dentro del país es fundamental. El cerco mediático, como bien mencionas, es una realidad desde hace ya meses, desde hace ya años en realidad, pero agudizado después del proceso postelectoral. Y además es muy importante que haya consistencia y se sostenga esta presión, más allá incluso de las primeras horas, de los primeros días que corresponde este cambio, porque no estamos hablando de una situación normal. Y allí también es importante entender que la fuerza coactiva también tiene un límite. Eh, y no es menos cierto de que ha habido cambios que revelan que no existe tal solidez en, en, en el poder coactivo en el país, razón muy clara, pues lo que comentaba de los resultados electorales Sí. en las circunscripciones incluso de militares.
donde gana Edmundo González. Eso te habla de algo, ¿no? Importante. Y creo que eso es algo que ha sorprendido a mucha gente, razón por la cual han estado aplicando estrategias, por ejemplo, de combinar funcionarios de los distintos componentes para sacarlos a la calle con orden de que si no obedecen órdenes, tienen la posibilidad de agredir al otro. Están intentando cambiarles los uniformes para confundir de qué componentes son. Están repartiendo armas a civiles. Entonces, es un escenario que rezamos porque se parezca al evento del 28 y que como indefectiblemente la inmensa mayoría apuesta a la democracia y al cambio, esperamos que entonces sencillamente jamás se usen las armas de la República para, para matar al pueblo. El último tema que acaba de mencionar Nancy es bastante relevante, ¿no? Y ayer le escuchaba yo a María Corina Machado en un mensaje a través de sus redes sociales, indicando que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, apela ahora a lo que le llaman las milicias populares, que supuestamente hay gente que apoya, ¿no? Pero el peligro Sí. está ahí, lo que usted acaba de mencionar. Le están entregando armas a la población para atacar también a propios venezolanos. Ese es un Claro, riesgo a latente. desarrollar una guerra fratricida cuando no hay condiciones para ello, y cuando me refiero a que no hay condiciones para ello es que no estamos hablando de un país polarizado que pueda conducir a una guerra civil. Estamos hablando de un país claramente, más bien armonizado, reconciliado, que logró con el resultado del 70%. Mira, insisto, nosotros podemos hablar largamente sobre cómo fue todo el proceso de demolición institucional democrática en Venezuela. Podemos hablar de cuánto dinero manejó las gestiones de Hugo Chávez y cómo cambiaron las cosas en el Banco Central y cómo usaron el dinero para generar un clientelaje, lo que tú quieras. Y vamos a encontrar además allí un chavismo de base con unos números importantes. Estamos hablando de que llegó a tener más de 7 millones de militantes el PSUV. Ahora, ¿cuántas personas fueron a votar en esta elección? Fueron a votar 7 millones. La elección anterior, y voy a saltarme la de 2018 porque definitivamente esa ha sido inconstitucional, pero la elección anterior relevante de 2013 contó con 11 millones de votantes. Entonces, tenemos un proceso de migración masiva que estuvo en el medio, pero de estos 7 millones que votaron, de personas dentro del territorio, porque se prohibió básicamente, se impidió el voto desde el exterior. De estos 7 millones, el 70% lo saca Edmundo González Urrutia y el 30% lo saca Nicolás Maduro. Esa correlación te habla de un país que está ya más de acuerdo entre segmentos disímiles dentro de la población, o sea, en un espectro donde puede haber gente que en efecto comulga con una centro-derecha liberal y gente que comulga con una centro-izquierda. Porque no hay forma de llegarle a ese resultado sin tener la inmensa mayoría, y sabemos que la inmensa mayoría es bastante diversa y tuvo pues un pasado donde votó por Hugo Chávez porque tuvimos unos resultados de 58% a favor de Hugo Chávez durante muchos años, y tuvimos en el caso de Maduro sacó 7 millones y tanto en el 2013, igual que Capriles sacó 7 millones y tanto, la diferencia fueron unos miles. Ahora estamos hablando de que el voto de la oposición obviamente se ve disminuido en cantidad por la emigración y la imposibilidad de votar por el exterior, pero además tienes que el voto a favor del oficialismo también se ve mellado. Y no les ha beneficiado claramente el proceso de migración para pensar que fue una suerte de purga como estrategia política de quienes eran las personas que estaban en contra, que decidieron irse y que solo se hayan quedado en Venezuela las personas afectas. O sea, es muy claro el mandato, insisto, allí, ¿no? Y escuchaba con atención una exposición suya hace 2 días en una participación con otros especialistas analizando el caso venezolano. Y acaba de mencionar hace unos momentos que Venezuela está frente a un multitablero, ¿no? Es decir, a varios escenarios, Correcto. naturalmente, ¿no? ¿Qué pasaría
en el escenario que Maduro siga endureciendo sus medidas como lo está haciendo desde hace muchos años, esto puede generar un mayor abandono de ciudadanos venezolanos a otros países, la diáspora, como le llaman ustedes? Absolutamente. De hecho, las encuestas post 28 de julio decían que si Maduro se sostenía en el poder, 10.4 millones de venezolanos dentro saldrían del país, Uf, lo cual sería, dramático, se me sumaría a parece. los 8 millones fuera. El desplazamiento forzado sería un desplazamiento forzado inédito en la región, y representaría además un reto prácticamente inmanejable para nuestra región, entendiendo que ha Así habido es. unos esfuerzos encomiables eh, para manejar lo que ha sido la crisis hasta ahora, pero además porque el recrudecimiento de estas condiciones, además del proceso de migración de los 10 y tantos millones que se sumarían, eh, implicaría además una respuesta regional, implicaría además comprender las consecuencias en materia de tráfico y trata de personas, Claro. que está ligado a economías criminales. Por eso es que hablo de que el caso venezolano es un caso de seguridad hemisférica, es un caso de importancia, de incidencia regional, no solamente por ser un teatro de operaciones donde hay economías criminales y donde ya de por sí representa, insisto, una amenaza a las democracias de la región. Recordemos que la región siempre ha tenido efectos dominó a nivel de tendencias políticas, de las pendulaciones, eh, sino que esta inmensa cantidad de personas que se verían expuestas, estarían en situación de desplazamiento forzado, porque su Estado ya ha sido calificado como terrorismo de Estado por parte de la CIDH, por parte de las propias Naciones Unidas. Además, Venezuela está en segunda instancia de investigación por crímenes de lesa humanidad. Único país en Latinoamérica que ha llegado a esta segunda instancia, Ah, segunda fase. Eh, o sea, la situación que tenemos es eh, imposible de evaluar así es. en términos institucionales, Así es. tradicionales, normativos, porque estamos hablando de que se han salido de Así todo el fuero y Venezuela hoy día es un estado híbrido, es un estado que combina, que ha roto el monopolio así de la es. fuerza cautiva por decisión y ha mantenido fuerzas de orden, Así es. insisto, paraestatales y estatales al mismo tiempo. eh, y eso, por supuesto, insisto, hay un punto en el que no lo puedes sostener a menos que tengas un aparato económico que sufrague, ¿no? Esa necesidad, incluso para sostener el poder Así es. coactivo. Y allí es donde ha fallado, ¿no? En el control del hecho económico, entregando además espacios, ese es uno de los tableros, a estas redes criminales, y estas redes criminales, eh, bueno, que se manejan incluso en escenarios de lavado de activos, etcétera, 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 eh, también resultan pues con un teatro, Así es. insisto, muy complejo, ¿no? Bastante Y muy complejo. complejo porque también hay pugnas internas y tienes una clase económica dentro de Venezuela, producto del propio chavismo, eh, que hoy día son los dueños de los medios de producción, que hoy día son los que controlan la economía, hay una dolarización de Así es. facto, y que también aspiran a cambios. Así Por eso te digo que tenemos que ver a esa masa del chavismo en diferentes grupos, en diferentes segmentos, con diferentes es. responsabilidades de lo que ha Claro. pasado en Venezuela, pero también con diferentes aspiraciones, o sea, un Nick Mere Evans, un Juan Barreto, otrora, bueno, fieles seguidores de Chávez. Nick Mere Mm. llegó a ser calificado el ideólogo del chavismo, que hoy día están apoyando justamente a la llamada oposición Bastante. democrática, y que ellos sostienen su posición de chavistas, pero dicen que son demócratas y por tanto llaman al verdadero chavismo, ¿no? O sea, hay una encrucijada, insisto, para los movimientos porque tú no puedes sostener un país de 30 y tantos millones de personas solo con garrote. Es inviable para poder manejar toda la casuística de un país. Y bueno, la historia ya eso lo ha Así es. demostrado. La historia lo ha demostrado durante todo el siglo XIX en nuestros Así es, países, Nancy. inicios del siglo XX. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros Nancy Arellano por permitirnos hacer un análisis de la situación en Venezuela y felicitarla por el trabajo que cumple desde Benactiva. Muy agradecido, muy gentil. Muchísimas gracias, ¿no? Siempre trabajando por el desarrollo y por el desarrollo de todas las personas,
y el compromiso, por supuesto, con nuestro segundo hogar, que es el Perú. Muy agradecido. Conversamos con Nancy Arellano, presidente fundadora de Benactiva.